Hoy vamos a trasplantar unas suculentas, ya que están quedando un poco pequeñas estas macetas, y les voy a compartir cómo lo hago. Lo primero que vamos a hacer es alistar el sustrato. Ya saben que el sustrato tiene que ser un sustrato suelto. Adicional a esto, yo le coloco un poquito de tierra de atomeas, de esta que se consigue en el mercado. ¿Para qué? Para que cualquier cochinilla, digamos, se nos empiece a meter en nuestras plantas. Esto las protege muchísimo. Le vamos a colocar en el sustrato. ¿Por qué? Porque cuando esta tierra se seca o el sustrato se seca, empieza a hacer efecto en nuestras plantas. Digamos, si vas a hacer el trasplante de muchas plantas, entonces vas a echarle, digamos, a todo el sustrato, o simplemente cuando ya tengas lista la planta, le colocas en la parte de arriba y listo. ¿Qué efecto hace? Cuando ya el sustrato se seca, todos los animalitos que se pasen por ahí, como las babosas o esos 100 pies pequeñitos, se empiezan a morir lentamente, y esto hace que las cochinillas también desaparezcan. Bueno, vamos a empezar con la primera. Esta es una Titanopsis, y esta generalmente cuando empieza ya a rebosar de la maceta, empieza a tener como ese comportamiento de las plantas que no se halla, y empieza a deteriorarse un poco. Bueno, ¿qué hago yo con ellas? Yo las saco de la maceta de esta manera, les voy cambiando ese sustrato viejo que viene con ellas. Hay algún sustrato que viene muy bueno para seguirlo dejando. Alisto, digamos, el fungicida, o si no, alcohol al 70%. ¿Qué pasa con esto? Lo que sucede es que cuando tenemos estas plantas que son nuevas, a veces traen, digamos, cochinillas, o simplemente las desinfectamos por si acaso, haciéndole un tratamiento como preventivo. Bueno, ya tenemos nuestra planta acá. Ahora vamos a buscarle la maceta un poquito más grande que la que ya tenía. Puede ser esta. Vamos a dejar nuestra planta por este ladito. Bueno, ya vamos a llenar nuestra maceta. De esta les comparto que cuando empezamos a tener, digamos, estas plantas, adaptándolas, yo normalmente siempre las cambio apenas llegan del vivero, pero hay algunas veces que se nos olvida, o a veces está uno muy ocupado, entonces dejamos un poquito más de tiempo. Yo le estimulo un poquito las raíces y las coloco de esta manera. Acá ya va a durar un poquito más de tiempo que en la maceta anterior. Tratamos de conseguirle la maceta que tenga muchos orificios, sobre todo a esta planta que a veces es como caprichosa cuando empezamos a cultivarla. A mí se me han muerto varias porque cuando las traigo las pongo, digamos, o en muy poca luz, o con menos iluminación, digamos, directa al sol de las mañanas o de las tardes. Esta la tengo ya hace varios meses, me ha florecido, pero la tengo con sol filtrado. No le doy tanto sol porque tienden como a amarillarse. Simplemente la tengo camufladita al ladito de las otras. Ahora, si queremos, digamos, decorar, también podemos decorar esta plantita, y si no, la dejamos así. Vamos con esta, que esta es la Echeveria ebony o la Gaboides. Esta trae una cantidad de tierra por esta parte. Le vamos a tratar de quitar esta cochinilla que ella trae. Está demasiado compacto este sustrato. De esta les comparto que tiene unos colores bonitos. Hay algunas que se ponen como cafés en los bordes. Esta se pone roja cuando la ponemos al sol directo. Bueno, acá le despejamos. Tiene bastante cochinilla, y cuando tiene cochinilla le quitamos todo lo que tenga. Esto se les hace es por la humedad. Aquí está toda llena de blanco. Entonces vamos a colocarle nuestro fungicida para evitar que esta se propague en la nueva maceta. Aunque a veces, como esta es por la humedad, llega al sustrato seco y este suele cambiar. Bueno, vamos a colocar esa en una macetita así como esta. Tiene bastantes agujeros, entonces no pasa nada. Nos va a quedar súper bonita ahí. Bueno, de esta que les comparto, que cuando la traemos normalmente de los viveros, ella viene muy roja, y ya cuando está en casa empieza a tener esas tonalidades verdes, y para mantenerle ese rojito, pues la vamos a llevar al sol filtrado, y después si le damos como colocando al sol de las mañanas, y esta nos aguanta casi todo el día en países tropicales. Digamos, yo la he tenido hasta los 25 grados al sol directo, pues protegida, digamos, a través de una ventana o simplemente a través de una polisombra. Y esta toma ese color rojizo alrededor de las hojas y es muy bonita. Bueno, esta llevaba un tiempito conmigo, y esta se me estaba como deteriorando. Ella empieza a ponérsele las hojas como opacas. Bueno, en ese aspecto ella nos va avisando que como que no está mañada donde está. Por eso era que tenía tanta cochinilla en la parte de abajo, y cuando se regaba el agua no drenaba, sino se quedaba ahí. Por eso tenía problemas de encharcamiento. Bueno, miren lo hermosa que está quedando. Bueno, miren, acá tengo esta que le llaman la Euphorbia globosa. Tiene 3 hijitos y en la parte de arriba es bastante encantadora. La voy a pasar a una maceta un poquito más grande. La voy a colocar en esta, que es una gota un poco más grande. ¿Para qué? Para que me empiece como a botar esos hijitos de la parte de los lados, porque ahí en esa maceta ya no tiene espacio y se me está como quedando chiquita
y por eso la voy a pasar acá. Voy a sacarla de acá. Ella tiene unas raíces, mírenla, ya tiene una cantidad de raíces alrededor de toda la planta. Vamos a colocarle un poquito de fungicida por si tiene cochinilla y listo. Bueno, vamos a colocarla acá, vamos a rellenarle. Bueno, el sustrato para esta Euphorbia pues puede ser un poquito más arenoso, pero normalmente si las acostumbramos a que tengan un poquito más de tierra no pasa nada. Ella se va acostumbrando a ese sustrato, incluso suele crecer un poquito más porque tiene alimento. Cuando las ponemos mucho, digamos, en arena o en tierra, estas como que se estancan. Acá, por ejemplo, ella ya casi no tenía ni tierra ni piedritas en esa maceta, ya llevaba varios meses ahí y por eso ella no tenía esa tierra ni ya casi abono. Digamos, a estos sustratos hay que colocarle siempre abono cuando las vamos a trasplantar. Esta es una colla. Miren, esta es una planta que encanta, cuando la compramos siempre son estos corazones, y de esta les comparto una historia pequeñita, que cuando compré todas estas anteriores me regalaron una de ñapa. Acá en mi país cuando compramos varias plantas le llamamos ñapa, nos obsequian una, me la he traído, compré una y me regalaron esta, más o menos eran como 7 plantas y me regalaron esta. Bueno, yo las pienso sembrar en una sola maceta como para no tener tantas plantas de la misma. Esa planta, como es un bejuco que va creciendo hacia arriba, la voy a colocar en esta, ya que esta es una maceta colgante. Entonces ya voy mirando como la parte donde ella me va a crecer y la voy a colocar como planta colgante. Esta sí nunca la he tenido, es la primera vez que la he comprado y voy a empezar a tenerla. La he tenido en lugares muy iluminados, no se ha puesto amarilla, tampoco se ha encharcado. Veo que le gusta un poquito como el agua, porque ella se arruga. Bueno, vamos a sacarla de acá. Voy a mirarle sus raíces porque para mí eso es nuevo. Yo nunca he tenido una planta de estas. Tiene unas raíces bonitas, no tiene cochinilla. Vamos a colocarla como por aquí. Tampoco son demasiadas las raíces, son poquitas. Vamos a colocarla así de este lado, echarle un poquito más de sustrato a esta parte para que me quede de esta manera. Esta, por ejemplo, a mí me encantó por la forma de corazón. Le he visto que es súper alargada, no crece mucho. Vamos a ver cómo nos va. La voy a colocar en un sitio un poco iluminado para que esta me empiece a crecer un poquito más rápido. Bueno, como ya les compartía, yo les pongo un poquito más de riego cuando las empiezo a tener y después sí les disminuyo, y a veces pasa casi hasta el mes que no la riego. Voy a colocarla de esta manera. Esta a mí me encanta tenerla, digamos, acompañada de otras plantas para que no se me seque demasiado. La voy a tener ahí al ladito de las otras para estarla vigilando de cerca. Bueno, han quedado 2 corazones, un corazón de este lado y otro de otro. ¿Qué pasa? Ella empieza a tener como las ramificaciones desde el centro y entonces queda para un lado colgante y para el otro también. Bueno, ya tenemos estas listas acá. Bueno, miren esta. Esta es la Haworthia cooperi, que las hojas parecen como si fueran de agua. Yo ya tenía una, pero me dio curiosidad el día que compré las otras plantas. Estaba como sin tierra, sin nada, entonces me la traje como para salvarla un poquito. A esta les compartí en un video anterior que cuando tenía la precaución de no regarla tanto, resulta que ellas le empezaron como a arrugar las hojitas de abajo, y esto hizo que yo me diera cuenta que es que le encanta el agua. No es que se vaya a podrir, sino que le empieza a gustar un poquito más el agua. Bueno, yo la coloco en esta maceta así de ancha porque esta tiende a tener como colonias hacia los lados. Le gusta el agua. Le voy a mostrar las raíces que ya tiene. Voy a sacarle un poquito de tierra de acá de este ladito. ¿Por qué? Porque como están tan bonitas sus raíces, no tiene nada ni cochinilla. La coloco de esta manera. Cuando ya las tengo así, la empiezo a decorar con un poquito más de piedritas hacia la parte de arriba. ¿Para qué? Para que estas hojitas no me queden haciendo contacto con el sustrato. ¿Qué sucede con esta? Les comparto porque me han escrito mucho que se les pudre fácilmente. Yo le dejo, digamos, toda la parte de la maceta con sustrato que nos drene bastante, pero cuando la traigo trato de dejarla con el sustrato, si está bueno, si veo las raíces blancas, todas bonitas, la dejo con el mismo sustrato que trae en la parte de adentro. Después cojo y le decoro con piedritas, con gravilla, con lo que ustedes tengan de esta manera. ¿Para qué? Para que las hojitas no me toquen el sustrato y terminen pudriéndolas. Si no tienen, digamos, gravilla, sustrato, digamos, que le drene bastante, simplemente le colocas cualquier piedrita que tengas en casa, azul, amarilla, la que tengas, y listo. Bueno, acá miren, ya ella no toca, las hojitas no tocan el sustrato y ya queda lista para empezarla a regar. Bueno, vamos a terminar con esta, y esta es la Sempervivium, que es una que ha salido ahora, que se pone rojiza igual que la otra, pero se llama Sempervivium oditi, que las hojas son como
como deditos, como chupitas, y esto hace que ella se vea como encantadora y ya le está haciendo falta el cambio de maceta. Vamos a cambiarla de maceta, digamos, vamos a colocarla en una maceta así de grande, o si no, como esta. ¿Qué nos pasa con esta uña de señorita? Lo que sucede es que cuando la dejamos en macetas donde no tienen muchos agujeros, estas tienden a podrirse. Por eso es que cuando regamos el agua no fluye, se nos queda allí y esta termina en pudrición. ¿Qué les aconsejo yo con esta planta? Riegos ligeros, nunca la inunden porque después de que la inunden esta planta se muere y ella no aguanta que uno la riegue mucho porque termina en pudrición. Bueno, acá yo le saco la mayoría del sustrato y la dejo de esta manera. ¿Qué pasa acá? Le pongo, como tiene cochinilla por esta parte, trato de sacarle la cochinilla que más pueda y le coloco el fungicida de esta manera. Vamos a llenarle de sustrato hacia la parte de arriba. ¿Qué pasa con esto? Bueno, vamos a dejar esto por acá. Bueno, ¿qué pasa con esta? Le vamos a colocar un poquito hasta que asome hacia la parte de arriba. ¿Para qué? Para que no nos quede hundida y cuando la vayamos a regar no terminemos regándole las hojas. Bueno, de esta les comparto que ya hace tiempos que la tengo y es una planta que es un poquito caprichosa. No le gusta mucho, digamos, cuando la traemos el sol directo de una, sino gradualmente y así sucesivamente. Si ustedes la van a regar, riegos ligeros cada semana. No la vayan a encharcar por nada porque si no, termina en pudrición. A veces si nos damos cuenta a tiempo, sí la podemos salvar envolviéndola en un periódico o en una servilleta. De resto no sirve porque ella ya nos avisa que se murió, es cuando ya está toda totalmente morada. O a veces coge un color súper amarillo en las hojas y ya nos avisa que se murió. Bueno, a esta también le hago lo mismo, a estos hijitos de la parte de acá, yo le coloco un poquito de gravilla para alejar las hojitas del sustrato, ya que esta es muy propensa a la pudrición. Vamos a dejarla de esta manera, la vamos a colocar así. Y de esta es un poquito difícil de conseguirla en el mercado. A mí me costó, cuando la conseguí, digamos en ese stand habían solamente 2 y por eso les comparto que si la ven, cómprenla porque es muy difícil de conseguir.